Si bien es cierto, comenzamos un año con metas, como lo hicimos, un año con planes nuevos, pero en el transcurrir de estos días y de este año, de lo que queremos lograr, vamos a tener también tropiezos, vamos a tener algunos obstáculos que tenemos que saltar, porque no podemos quedarnos pasivos mientras estamos viviendo alguna situación desfavorable. Sé que esta semana muy puntualmente algunos han tenido una batalla de la fe, una batalla mental, si se quiere, porque a veces nos sorprenden cosas, enfermedades, situaciones, y a veces no sabemos cómo manejarlo. Entonces, quiero que pueda hoy entender algunas cosas con la palabra. Y lo que hemos titulado hoy es nuestra respuesta frente al temor. Nuestra respuesta frente al temor. Y le damos la bienvenida a todos en el auditorio y a los que nos oyen por el canal Iglesia Vida Plena Barinas. Quiero que me preste atención en esta palabra para que podamos ubicarnos en el contexto de lo que quiero transmitirle, de lo que hace un hombre cuando se ve rodeado por el temor, por el miedo, en medio de librarse de muchas cosas, la actitud que asume, y es la misma actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Cuando recién iniciamos la reunión, leímos que lo que recibimos de Dios fue que no un espíritu de temor ni de cobardía, sino que recibimos el espíritu de amor, de fe y de ¿qué más? De dominio propio. Ese dominio propio es el que necesitamos aplicar cuando tengamos que enfrentarnos a problemas, a circunstancias. Y hay un hombre que pudo vivir esto, y hoy quiero dejar esta enseñanza. Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Dice, leo yo, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. El verso 11. Los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? El verso 12, y David puso en su corazón estas palabras, dice, y tuvo gran temor. ¿Qué tuvo? No solamente temor, sino que gran temor. Esa es otra palabra que se agrega. Gran temor. Puede ser que haya temores y puede ser que haya grandes temores, ¿verdad? En muchas cosas. La mayoría conocemos qué fue lo que vive David. ¿Qué está viviendo? Bueno, lo están persiguiendo para matarlos el rey Saúl. Recordemos que David es el rey ungido, pero todavía no tiene posesión de Israel.
luego de enfrentarse en una batalla feroz y logra matar a un tipo llamado Goliat que amedrentó, asustó, provocó y retó a los escuadrones de Israel por 40 días y 40 noches. Ya sabemos esa historia. Bueno, David se enfrenta. ¿Se va con qué? Con una onda y 5 piedras. Había temor, hermanos. El ejército estaba acobardado, asustado, pues no sabían qué hacer. Pero David se llena de valor y con temor tuvo que enfrentar a Goliat. Le lanza la piedra, va directo a la cabeza y le corta la cabeza con la misma espada y vence el problema. Ahora hay un David al que alaban, hay un David al que le sacan un corito que le hizo ruido a Saúl. Y ese corito decía, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y comenzó el celo de Saúl. Se enfureció tanto que cuando hace lo que no es debido, Dios le dice al profeta Samuel, dile a David que ha sido desechado, que ya no estoy más con él y que no será más el rey. Cuando es desechado, le dijo el profeta, levantaré a otro mejor que tú, de tu mismo pueblo, para que dirija a Israel. Es cumplida la palabra, es ungido David y se entera Saúl y comienza la persecución para la muerte. Bueno, aquí David está huyendo de esa muerte. Dígame usted si eso no es temor, que lo estén buscando uno para matarlo. Eres el rey, pero todavía no puedes tomar posesión porque hay un tipo que está tan endemoniado que te anda buscando para matar. Entonces, David tiene que huir. Está en un lugar desértico donde también en el desierto hay bestias salvajes y él lo sabe perfectamente porque fue pastor de ovejas. Él sabe por dónde tiene que transitar, tiene que defender su vida porque hay animales que pueden matarlo. Y huyendo y librándose de todo eso, llega a Gat, una ciudad enemiga de Israel. Y cuando llega allá, es capturado y es reconocido por los filisteos. Claro, los filisteos sí sabían quién era David. Por supuesto, David fue el tipo que mató a su mejor guerrero. Y se va nada más y nada menos a buscar refugio en la ciudad enemiga. Cuando lo ven, lo capturan de una vez. ¿No es este David? Sí, claro, lo conocemos, sabemos quién es David. Ese es el próximo rey de Israel. Es el tipo que puede hacernos la guerra cuando se monte en el poder. David se había visto descubierto por la gente, por los filisteos, y él entendía que el rey Aquís no lo iba a perdonar, lo iba a matar. Está huyendo de Saúl porque lo quiere matar y ahora lo agarran prisionero y él sabe lo que le espera, sabe que lo van a matar de todas maneras. Pero David planea una estrategia en el verso 13 para poder huir. Y la estrategia, mire cómo comienza, en la primera carta de Samuel 21, verso 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, delante de los filisteos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Eso también tiene una explicación. El verso 14, y dijo Aquís, el rey, a sus siervos, he aquí veis que este hombre es un demente. ¿Por qué lo has traído ante mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a ese que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Dice Aquís el rey. Claro. Básicamente lo que hace David es humillarse ante los filisteos, amados. Se ve descubierto, está preso. Y actuó como una persona loca, como un tipo que no está cuerdo. Y la saliva que cae por la barba fue convincente delante del ejército filisteo. Porque los hombres en esa cultura consideraban que alguien cuerdo no podía hacer esas cosas, que un hombre fuera de sus cabales jamás se permitía comportarse como él, y menos que la saliva, que la baba le cayera en toda la barba y posiblemente en toda su ropa.
Pero me llama la atención que David tiene que hacer todo eso porque en el verso 12 dice, tuvo gran temor. Ok, tuvo gran temor. Y me quiero centrar en esta palabra, en ese temor. Mire todo lo que tiene que hacer porque siente temor. ¿Qué hacemos cada vez que tenemos temor? ¿Cuáles son nuestras estrategias para superar el temor? A veces no hay estrategia o no funciona el conocimiento, los estudios previos que tengamos, porque parece que cuando viene todo se nos olvida y no sabemos qué hacer y no recordamos lo que decíamos el viernes, las verdades de Dios que son eternas, que están vigentes y se mantienen por encima de toda circunstancia. El temor es la palabra yaré del hebreo. El temor significa estar amedrentado, asustarse, infundir miedo y ejercer una presión o un depósito, una carga simbólica en aquel que recibe la acción. ¿Qué es el temor? Repito, estar asustado, amedrentado, es una presión que se deposita en nuestro interior, es una carga, por supuesto, es simbólica porque no cargamos un bulto, pero lo cargamos dentro de sí. En esa persona que está atravesando X situación, usted le pone el nombre de cualquier situación que pase o que haya pasado, o si vendrá, no sabemos. Es exactamente lo que le sucede a David cuando habla del temor. Es exactamente lo que le sucede en tierra enemiga. Ahora, quiero dar un dato acerca de lo que es el temor y Felimar sabe más de esto que nosotros. La neurociencia de las emociones es un campo nuevo de la medicina que investiga científicamente las bases neuronales en nuestro cerebro por medio de modelos neurobiológicos, psicológicos y socioculturales. Al tener presente las emociones, tienen diferentes patrones en cada persona. Estos se encuentran en nuestro sistema nervioso autónomo, el cual es consciente y sabe que ya no se puede controlar. Se reconocen patrones para las emociones básicas, como por ejemplo, hay emociones cuando nos dan sorpresas, hay emoción cuando tengo asco, cuando tengo tristeza o cuando estoy alegre y cuando hay temor en nosotros. Para reconocer, según la ciencia, el origen del miedo y por qué se hace presente en nuestra vida, se debe tener claridad que el miedo es una emoción, la cual se ve transformada en el momento en el que racionalizamos. Y cuando racionalizamos, eso se convierte en un sentimiento que empieza a gobernar todo nuestro ser. Nos captura tanto que gobierna incluso nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra razón. La racionalización es un mecanismo de rechazo que nos permite lidiar con los conflictos emocionales también o con situaciones estresantes, externas o internamente. Para reducir, llamamos miedo a un sistema de alarma que está en nuestro cerebro, que se activa cuando detecta una posible amenaza o una amenaza real o una amenaza futura o incluso una amenaza del pasado. Eso exactamente, hoy con claridad, con el avance de la ciencia, podemos entender eso exactamente fue lo que sintió David cuando comienza a huir de Saúl, cae en las manos de los filisteos y es exactamente esa carga psicológica, emocional, ese peso que tiene encima, porque se libra de uno pero cae en las manos de otro. Y nos pasa a veces, salimos de una cosa pero parece que caemos en otra peor que quiere controlarnos. Ahora David sabía que ya se había visto descubierto y entendía que no iban a dejarlo ir, que ya tenía una sentencia definitiva y pudo haberle pasado por su mente que ese era el final de sus días, como puede pasarnos a nosotros que cuando nos viene algo que no podemos controlar, a veces pensamos que eso es más fuerte que nosotros y parece que fuera el final. Las palabras de David, fíjese lo que se produce en los salmos.
En el Salmo 56, se lo voy a dejar de tarea, solamente le voy a compartir el Salmo 56, 1 y 2. Pero el Salmo 56 tiene que ver con esa persecución y con ese miedo y ese temor en el que está él viviendo por causa de las cosas que enfrenta. Estas palabras en el Salmo 56, por favor, lo leen en su casa, nos van a ayudar a entender lo que sucedió. Este salmo describe el miedo de David, pero a pesar del miedo, describe la alabanza que se mantiene cuando él aún es prisionero en manos de los filisteos. Dice el Salmo 56, 1 y 2, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Esto se produce ahí, en la tierra de Gad. El verso 2. Apúranme mis enemigos. No, esta versión me gusta más. Todo el día mis enemigos me pisotean. Todo el día mis temores, mis problemas, mis frustraciones me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David pensó que podía ganarse el anonimato o el apoyo o la simpatía del pueblo enemigo, pero estaba equivocado. Ahora, nos sucede igual a nosotros cuando tenemos que pasar por ciertas circunstancias. El miedo, el temor, yo sé que a más de uno nos ha logrado paralizar y nos lleva a un estado tan difícil donde no podemos reaccionar. Eso se llama perplejidad. Hemos pasado por ahí. Ese estado es tan terrible que tú no sabes ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir, ni cómo vas a hacer para enfrentar lo que estás viviendo. Te ven en un estado, parece que inmóvil. Ahora, ¿por qué cuando vienen diversas situaciones a rodearnos, por qué no vienen ciertas palabras a nuestra mente o a nuestro espíritu? ¿Por qué cuando lo primero que recibimos ese shock en nosotros, por qué no viene la palabra? ¿Por qué no recordamos lo que Dios ha hablado? Porque la verdad, amado, entienda esto, porque la verdad, cuando recibimos ese choque tan fuerte, esa verdad eterna de Dios está siendo encapsulada y reducida en los asuntos temporales que vivimos, en las realidades que estamos viviendo, y nos distraemos y no podemos ver su eficacia y su poder obrando en medio de eso que vino disfrazado de temor y de problemas. ¿Qué vamos a hacer o qué vas a hacer en medio de ese momento? David dio la respuesta en ese mismo Salmo 56, 3 y 4. Dice: pero cuando siento miedo, eso para usted, cuando siento miedo, levante su mano. Pongo toda mi confianza en ti. Confío en Dios y alabo su promesa. Si tengo puesta mi confianza en Él. Si usted tiene puesta su confianza en Dios, mire lo que dice David. Y lo que tienes que decir tú: ¿quién puede hacerme un simple mortal? Lo llevo aquí. ¿Qué puede hacerte el temor? ¿Qué puede hacerte la circunstancia? ¿Qué puede hacerte el pánico, el miedo? ¿Qué puede hacerte si en ese momento tú decides depositar toda tu confianza en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, le dice Jesús a sus discípulos, les enseñará todas las cosas y les recordará. Cuando vivimos ciertas cosas, a veces no recordamos nada, la verdad, la palabra. Pero diga conmigo: el Espíritu Santo que ya habita en mí, me recordará. Mi hermano, te recordará. Vencerás ese espíritu de olvido para que puedas operar en la verdad que dice Dios en medio de una realidad que es temporal, que estemos viviendo. El Espíritu Santo le dice a los discípulos les recordará. ¿Para qué les va a recordar? Para que nunca se olvide, para que no haya olvido alguno. Les recordará todo lo que yo les he dicho.
todo lo que Dios nos ha hablado. El Espíritu Santo, quiero decirte hoy, te enseña, te conduce, te recuerda, pero el problema es nuestro olvido en medio del temor. David dijo, pongo mi confianza en ti, Señor. Nuestro problema es como los criterios y los juicios y opiniones que tenemos de este tiempo presente han influenciado ese espíritu que ya Dios nos ha dado, que dice que no es de temor, sino de dominio propio. Quiero que por favor reciba esta palabra. Solo lo que estamos, levante su mano, por favor. Solo los que estén gobernados por la verdad tendrán la capacidad y la fortaleza para luchar, para caminar y para cruzar aflicciones, temores y problemas. Porque eso nos los da Dios en medio de cualquier cosa. Quiero pedirte hoy que te deleites en el Señor, porque Él es tu verdad. Él es tu vida. En esa vida no hay temor, en esa vida no hay dificultades. Ahora, cuando David huye de mano de los filisteos, se va a una cueva, se va a encerrarse en una cueva. Pero resulta que cuando se va a la cueva, se da cuenta que la cueva está ocupada. Que la cueva no estaba sola, que estaba llena de tipos como él. Perseguidos, endeudados, miedosos, temerosos por circunstancias, por situaciones. En esa cueva, los que estaban viviendo, lo que está no literalmente pasando David, pero lo que sí están asediados por cosas, se fueron a refugiar ahí. Dice la palabra que cuando David se hace loco, se fue, escapa y se va a la cueva de Adulán. Y me llamó la atención porque todos en esa condición, indistintamente si estaban siendo perseguidos de muerte o no, pero todos estaban atravesando, se fueron a refugiar en esa cueva. Bueno, esa Adulán significa retiro, refugio, lugar de reposo o de justicia para el pueblo. Hermanos, Dios es tu Adulán. Dios es tu reposo. Dios es tu refugio. Dios es el lugar donde la justicia es aplicada para nosotros. Adulán, amados, es y será el lugar donde toda persona afligida por los diversos males, por las diversas cosas de nuestra época, tanto presentes como pasadas, Adulán es el lugar donde te puedes acercar, conducirte y donde puedes ser ministrado por Él mismo. Eso representó Adulán para David. Y cuando él está en esa cueva, se compone lo que es mi tema ya ahora sí central de la palabra que le voy a dejar. Este salmo de David se compuso cuando le cambió el semblante, cuando estaba frente al rey Aquís. Fugitivo Saúl, por supuesto, y llega a la cueva. Este salmo gozoso, porque si algo me llama la atención es la actitud frente a lo que vive David, es la actitud que cambia la circunstancia y el momento. Salmo 34, aquí centro el mensaje. Salmo 34. Pregúntale al que está a su lado, ¿qué vas a hacer frente al temor? ¿Qué vamos a hacer frente al temor? Salmo 34, verso 1 dice, miren lo que hizo David y lo que nos funciona. Bendeciré a Jehová cuando, no dígalo fuerte, cuando, en todo tiempo, no es cuando no tengo el problema, no. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Óigame, pero si David está viviendo una persecución de muerte, dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, su alabanza no cesará de mis labios. Hermano, yo veo aquí a un David que ya usted conoce lo que está viviendo, pero yo veo aquí a un David triunfante.
aliviado. ¿Por qué? Porque se produjo el rescate de Dios cuando fue detenido por los filisteos. A pesar de estar en un lugar que no es su casa, veo a un David diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Ese todo tiempo incluye los tiempos buenos y los tiempos no tan buenos. ¿Cuándo voy a bendecir al Señor? Diga conmigo: en todo tiempo. En todo tiempo. Pero resulta que a nosotros nos sucede lo contrario, que en nuestra boca hay una sensación de soledad, de desamparo, de vacío. Y en nuestra boca hay palabras en donde nosotros mostramos que parece que tenemos ya el final muy cerca. Y no hay palabras para expresar a Dios, menos para bendecir su nombre. Quiero, para reflexión, ¿qué sale de ti y de tu boca y de tu corazón cuando estás rodeado de temor? Cuando eres perseguido por el pánico, por una situación que no has podido resolver. Parece que viene la paz por un tiempo y después vuelve esa sensación y ese sentimiento de desamparo y de pánico y de temor y de miedo. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? No solamente debe estar en el corazón, sino en nuestra boca ese agradecimiento a Dios, sin importar lo terrible, lo asustados que podamos estar, sin importar esa realidad entre comillas, esa realidad temporal, que en todo tiempo, nunca se agoten las palabras a Dios. Que más bien en medio de eso, aprendamos de David, que brote de nuestros labios siempre una alabanza para Dios. Verso 2. En Jehová, en Dios se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Cuándo nuestra alma se gloria en Dios? ¿Cuándo? Cuando reconocemos que en medio de todo problema o debilidad, cuando reconocemos que no salimos por nuestra inteligencia o por nuestra fuerza, ni por nuestras estrategias, sino que es el mismo Dios que hace que en medio de eso todo te funcione. ¿Cuál fue la estrategia de David? Fingió hacerse el loco, pero fue porque él es hábil, porque el tipo conoce tantas cosas que dijo: esto me va a funcionar. No, está reconociendo: en Dios mi alma se gloriará. ¿Por qué? Porque en medio de eso, de esa prisión que él estaba, vino la respuesta de Dios de esa manera y dijo: reconozco que mi alma se gloriará en él, porque no fui yo, porque no es que soy más inteligente que estos que están acá, que me tienen preso, sino que Dios es capaz de obrar en medio de esto. Por eso dijo: se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Segunda de Corintios 12:9 dice, eso es para usted, por favor. Y él me ha dicho: te basta mi gracia. Él te dice hoy: suficiente es su gracia, pues mi poder se perfecciona en eso que tú dices que es debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré. Otra vez se repite esto, y esta vez en la boca de Pablo: me gloriaré. Más bien, ¿en qué? ¿En mis estrategias? No. ¿En mi fuerza? No. En mis debilidades. ¿Por qué, amado? Quiero que sepa que en medio de esa debilidad te conviene y me conviene decir: sí, reconozco que soy débil. ¿Por qué? Porque ahí, en medio de esa debilidad, temor o sufrimiento, el poder de Cristo que mora en nosotros hace que todo funcione. Nos conviene esa debilidad. ¿Por qué? Porque el poder del Señor en nosotros funciona. Ese poder que mora en nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Verso 3. Diga conmigo: engrandecer. ¿Qué va a hacer usted? Engrandecer a Jehová conmigo. Dice: y exaltemos aún a su nombre. Cuando David habla de engrandecer, tiene que ver con que Dios siempre será más grande que tu situación.
Engrandecer, es decir, pongo a Dios por encima porque Él es más grande y es capaz de librarme de esta prisión o de esta persecución. ¿Qué vamos a hacer? Poner a Dios, engrandecer a Dios. No vamos a magnificar lo que vivimos o sentimos, sino que vamos a engrandecer. Dios es más grande y el primer lugar que merece Dios, ese se lo voy a dar. No le daré mi atención, ni mi dedicación, ni mi esfuerzo para resolver algo. No, es que yo lo canalizo en Dios y soy capaz de creer de que Dios puede hacer y tiene una salida para todo lo que nosotros necesitemos. Engrandecer tiene que ver con que Dios es más grande que lo que ven tus ojos, con que Dios es más grande que lo que sientes, con que Dios es más grande que todo aquello que parece que es tu realidad. Dice la palabra, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? ¿Quién es como Dios? Nada. El pánico, el temor, el miedo, la frustración. Hermano, ¿quién es como el Señor? Nadie, por supuesto. Salmo 113, 5 y 6. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? ¿Qué es más grande? Diga conmigo, Dios. ¿Por qué? Porque está en las alturas y desde allá Él gobierna todas las cosas. ¿Por qué tenemos temor entonces? Verso 4. Otra cosa que hizo David y otra cosa que nos funcionará a nosotros. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Ya va. Busqué al contacto, a la palanca, a la conexión que tiene poder. No. Busqué al Señor y la consecuencia de tú buscar primero a Dios, el resultado es, y Dios me oyó. ¿Qué vas a buscar de primero? Busqué al Señor y Él me oyó. Y además, no se queda ahí, diga, y me libró de todos mis temores. Aleluya. ¿Quién es capaz de librarte de eso? Dios, cuando lo busco primero a Él. Cuando lo busco a Él. David buscó a Dios. ¿Cómo lo hizo? Lo buscó con toda fe y confianza. Y después dice, y Dios lo oyó, lo escuchó con amor, con simpatía, con acción. Dios respondió. ¿Cuándo respondió Dios a David? ¿Cuándo? Cuando lo libró de sus temores. Cuando lo libró, cuando él está en la cueva, en el refugio, en el lugar de justicia, David pudo reconocer, Dios me libró. Saúl no me mató, los filisteos menos. Hoy entiendo que cuando yo le doy el primer lugar a Dios, Él nos libra de esos temores, de nuestros temores. Estas cosas he hablado. Me recibe esta palabra Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado. Por favor, cuando tengas temor, para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he dicho, dice, para que en mí tengáis paz. Diga conmigo, en este mundo. ¿Cuál mundo? En el que estamos viviendo. En este mundo tendréis aflicciones. Por favor, levante su mano bien en alto. Pero confiad porque yo he vencido este mundo. Porque yo he vencido el temor. Porque yo he vencido toda situación. Amén. Porque yo he vencido. Dice el profeta Miqueas en capítulo 7, verso 7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Y termina diciendo, y Dios me escuchará. Lo mismo para ti. Y Dios te escuchará.
Verso 5. Voy corriendo, Alejandro. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amados, quiero decirte que poner la mira en Dios, que está sentado en el trono y que desde allá gobierna todas las cosas, mantendrá nuestra cabeza fresca y especialmente nuestro corazón. Donde está tu tesoro, ¿está qué? El corazón. Pero si para ti más bien lo que te sucede es el tesoro, ahí va a estar tu pensamiento, tu corazón y no vas a hacer nada. Pero poner la mirada en Él nos mantendrá con cabeza fría, fresca, firme. Porque cuando atravesemos las profundas aguas de la aflicción, nuestra mirada que ya está en Dios, que no está desenfocada en una realidad que parece que es permanente, sino que es temporal, eso a nosotros nos mantendrá tranquilos. Este pobre clamó, diga conmigo, y le oyó el Señor. Verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, temores, pánico, frustraciones, miedos, acechanza y todo lo que usted quiera meter. Pero me llama la atención, este pobre clamó. ¿Cuál es el clamor o qué es el clamor? El clamor generalmente es corto, es como un grito, unas pocas frases de auxilio o de ayuda. Y el clamor cuando sale en medio de lo que está viviendo nunca es dulce, es amargo. Porque no sabes qué hacer, porque parece que eso te abruma tanto que no sabes qué decidir. Un clamor viene del lenguaje del dolor. El clamor siempre se producirá de manera natural. El clamor que produce David, ahí no tenía música. Ahí David no adoró, no. Un clamor es un grito de ayuda hacia Dios. Dice, este clamó a Dios. Clamó es la palabra cará, que tiene que ver, escuche, el clamor tiene que ver con conocer que alguien que es más poderoso sí existe. Y ese es tu clamor y es mi clamor cuando estamos atravesando problemas. Clamor tiene que ver con entrar bajo la protección de alguien que es superior a mí y a lo que me pasa. Clamor es solicitar ayuda a quien sabemos que sí nos las ofrece. Clamor es llamar o invocar. En este caso, constituye una oración en nosotros, motivada por una necesidad. Y esa oración está dirigida a aquel que ya tiene la respuesta lista para lo que quiero o lo que necesito. Pero ¿qué es lo primero que hace un alma que es irredenta? ¿Qué hacen primero a veces nuestras emociones? Que tú acudas a otras fuentes. Y cuando tenemos el agua hasta aquí, ahí sí parece que nos acordamos, ay, Dios me puede ayudar, Dios existe. En la versión de HH, ese versículo dice, los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Los que miran a Dios, los que confían en el Señor. En la PDT dice, los que acuden al Señor resplandece de alegría, jamás se decepcionará. Claro, ¿quién va a estar triste acudiendo a Dios? ¿Quién se decepciona de Dios? Cuando tiene en Él toda su confianza. El verso 7, ya estoy cerrando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La DHH dice, el ángel del Señor
protege y salva a todos los que honran a Dios. O sea, es que esto no es para todos. Es para los que honran a Dios, para los que confían en Dios, para los que buscan y para los que ponen su mirada en Dios primeramente. La PDT dice, el ángel del Señor. Esta versión está brutal. Por favor, mire. El ángel del Señor monta su campamento alrededor de la gente que es fiel y los protege. Wow. Monta su campamento. ¿Alrededor de quién? De la gente que son fieles y los protege. David escapó y aunque visiblemente no vio ese campamento o ese ángel del Señor, aunque no estaba visiblemente, él sabía que el poder de Dios estaba ahí. Claro, cuando habla del ángel del Señor, no estoy diciendo que literalmente es un ángel. Siempre es entender que cuando habla del ángel de Dios, es Dios mismo. Casi nada. Dios mismo está ahí. Todavía era un hombre perseguido, buscado por Saúl. Y un grupo de perdedores que estaban ahí, desesperados, se reunieron con él en la cueva de Adulán, en la cueva del refugio. David estaba pasando por el punto más bajo de su vida. Sin embargo, todavía aquí conseguimos evidencia que su vida estaba llena de alabanza, no de adoración, llena de alabanza y de confianza. ¿Por qué? Porque aunque él no podía ver, él sabía que había una protección divina sobre él. Verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Mire lo que dice, porque no hay falta para aquellos o para los que le temen. Esta versión dice, pues nada falta a los que le temen. Amado, ten confianza, nada faltará. Claro, y perdone que reitere esto, y para los que nos oyen, no es que, bueno, el pastor y la Biblia dice que nada me faltará, así que nada me puede faltar. Te van a faltar cosas, te van a faltar dinero, te va a faltar cosas materiales. No está hablando de eso. Yo sé que estamos entrenados aquí, sabemos que no está diciendo y la palabra garantizando que nunca te faltará nada. Que nunca te faltarán problemas, porque vas a tener problemas. No está diciendo eso. Esta es una promesa que hace el Señor, pero no está diciendo que voy a estar repleto de muchas cosas, muchos logros. Es todo lo contrario, es una alabanza que sale de David. Y cuando David dice esta palabra, gustad y ved que Dios es bueno, pues nada falta a los que le temen, él está reconociendo que la necesidad más importante que puede tener el ser humano, primero, es una necesidad espiritual. Ahí no está hablando de cosas, de plata, de reinado, de ejército, ni de nada de eso. Está reconociendo que cuando nada le falta a los que le temen, es que las necesidades espirituales siempre estarán cubiertas por ese Dios en el que confiamos. ¿Por qué? Ahora sí, porque ya Dios sabe lo que tú necesitas. Primero es saciada la necesidad espiritual y después, como dijo Jesús un día en Mateo 6, todas las cosas serán añadidas. Si bien muchos cristianos que usted y yo conocemos están pasando por una insoportable situación de penurias, esos mismos, como la iglesia de Macedonia en la época de Pablo, dice la Biblia que su pobreza era a tal extremo que ellos estaban en la indigencia. Pero se sintieron fortalecidos porque su comunión y su fe fueron inquebrantables.
en medio de esa pobreza. Y además dice de Macedonia, me salgo de aquí un poquito, que dieron más de lo que podían con todas sus fuerzas en medio de esa pobreza. Entonces quiere decir que esto no lo reducimos a algo material, es mucho más allá, lo llevamos a un nivel más alto, que es un sentido espiritual. En otras palabras, lo que dice David es que al tener a Dios, tú tienes todo lo que necesitas. Es que al tener al Señor en nosotros, ahí sí podemos decir, ahora entiendo por qué estoy completo y nada me falta. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Quien tiene a Dios tiene todo. No le falta nada. Lo que David está diciendo es que con Dios es más que suficiente. Punto. Es lo que necesitas. Se puede poner de pie, por favor. Termino con lo siguiente. Después de David mostrarnos su propia experiencia, hoy David y esta palabra nos desafían miles de años después a seguir experimentando la bondad de Dios. La bondad de Dios. Gustad y ved es confía siempre en Dios. Fija tu mirada solo en Él, no en los demás o no en lo que está a tu alrededor. Está diciéndonos, nos está invitando, prueben por favor con su propia experiencia que Él siempre es bueno. A pesar de tu oposición y a pesar de esos pensamientos, de personas e incluso de situaciones, diga conmigo, Él es siempre bueno. David estaba seguro, amados, que él gustaba y veía, es decir, que él confiaba en Dios siempre. Porque confiaba en Dios, él tenía una certeza: nunca seré abandonado, no seré desamparado por ese Dios en el cual confío. Lo mismo para nosotros hoy: no serás desamparado ni abandonado. El mismo David dijo un día, y lo dije el domingo: ¿de dónde viene mi ayuda? ¿De dónde? Diga conmigo: del Creador del cielo y de la tierra. No rebalará nuestros pies, ni se dormirá el que nos guarda, el que te guarda, que guarda tu casa, que guarda tu familia, que guarda tus hijos. David estaba entendido que nunca él estaba solo, que no sería abandonado. Estaba seguro que Dios siempre lo bendeciría. Lo mismo para nosotros. Temed a Dios, vuestros santos. David entendía que hay que confiar en Dios y experimentar su bondad. David experimentó el bien de Dios. ¿Cuándo? Cuando se escapó, cuando fue liberado de manos de los filisteos. David, por alguna razón, tenía la certeza de que ese no sería su final. ¿Por qué? Yo soy el rey. Es verdad, no he tomado posesión del trono, pero por causa de confiar en el Señor y por causa de que Él me dijo que yo sería el rey, por causa del propósito que tengo que cumplir, yo seré librado. Serás librado igual, hermano. ¿Por qué? Por nosotros, no, por causa del propósito eterno que hay para ti, que hay para tu descendencia, para tus hijos. David sabía que lo bueno de Dios no se debía a su agilidad, a su fuerza o poder. Por favor, entienda que la bondad de Dios no se debe a lo que somos ni a lo que hacemos. Es la bondad de Dios que ha sido extendida solo para aquellos que reconocen una dependencia absoluta de Dios primero, antes que las demás cosas. La bondad de Dios es extendida para aquellos que deciden plenamente, el 100%, depositar su confianza en el Señor.
La bondad es extendida para todos aquellos que son capaces de honrar a Dios, para los que nunca cesan de alabarlo en medio de, para los que nunca cesan de engrandecerlo en medio de. ¿Cuántos creen que Dios nos librará del temor? ¿De verdad lo crees? Claro que nos librará del temor. ¿Cuántos creen que Dios nos librará de toda angustia? Que Dios nos defenderá, que nos mostrará que Él es bueno siempre y en todo tiempo, que suplirá nuestras necesidades, que nos escuchará el día que lo invoquemos o que lo llamemos y que nos redimirá. ¿Cuántos creemos eso? Amén, claro que lo creemos. ¿Qué nos toca? Diga conmigo, voy a hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Buscar a Dios, fijar mi mirada en Dios, clamar a Dios, probar que Él es bueno, confiar en Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Diga, hoy más que nunca, confío en Dios. Y a medida que tú confíes en Él, experimentaremos lo bueno y lo agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor.